Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en la jornada. Mi nombre es Cintia, soy miembro del departamento comercial de la empresa Interlab. En el día de hoy, en esta jornada, lo que vamos a conversar junto con dos expertas es sobre la importancia de garantizar la trazabilidad para la seguridad del paciente. La dinámica de hoy es hacer una breve presentación de nuestra empresa, para después ya sí darle la palabra a las oradoras. Van a ser dos, cada una va a hacer una presentación de unos 30 a 40 minutos, con la posibilidad de ustedes de hacer después, al final de cada ponencia, consultas, comentarios, podemos intercambiar ideas si así fuese necesario. Vamos entonces a comenzar con la presentación. A ver si los puedo, si los puedo correr, así pueden ver bien la presentación. Bueno, como les comentaba, nosotros somos Interlab, la empresa nace en Argentina, nosotros somos de Rosario, en el 2001, la empresa siempre estuvo abocada al desarrollo de tecnologías, en un primer momento como una software factory, ofreciendo a clientes de diferentes industrias el desarrollo de sitios web y software, y a partir del 2013, con el lanzamiento de Intersec, que es nuestro sistema de trazabilidad y gestión, que es de lo que vamos a hablar hoy en términos bastante generales, la empresa se especializa en el desarrollo de tecnologías orientadas a la salud y a la seguridad del paciente. En sus orígenes, el software tenía como principales funcionalidades y objetivos monitorear, trazar y gestionar la central de esterilización, pero a medida que el sistema se fue complejizando y gracias incluso hasta muchas recomendaciones y sugerencias de nuestros usuarios, el software comienza a tener cada vez más funcionalidades, cada vez más módulos, lo que permite que a partir del 2019 el sistema ya no sea solo pensado para gestionar la central de esterilización, sino que sea considerado un proyecto institucional. ¿Por qué? Porque el objetivo principal del sistema pasa a ser la trazabilidad total hasta el paciente, por lo tanto, si bien sugerimos incluso que la implementación comience en la central de esterilización, después siempre trabajamos con nuestros usuarios con el fin justamente de escalarlo para lograr esta trazabilidad total hasta el paciente. Por lo tanto, hoy por hoy tenemos clientes que tienen gestionando prácticamente todos sus sectores con nuestro sistema, central de esterilización, pabellón, quirófano, endoscopía, hemodinamia, farmacia, UTI, UCI. A la fecha hemos realizado más de 80 implementaciones en 11 países de América Latina. El sistema está disponible hoy en español, en portugués y también en inglés, porque estamos haciendo una actividad muy importante de promoción y de desarrollo de nuevos mercados, como son Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Nuestras dos disertantes en el día de hoy son Ana Laura Villalón, que es jefa del Servicio de Esterilización y Unidad de Reprocesamiento de Endoscopía del Hospital Santa Isabel de Hungría, de la Argentina. Su ponencia va a versar fundamentalmente sobre la importancia de realizar la trazabilidad, el impacto que tiene realizar correctamente la trazabilidad, así como también las ventajas de la trazabilidad digital y su experiencia con nuestro sistema Intersec. Y después va a tener lugar la presentación de Viridiana Ruiz Pineda, que es jefa de la Central de Esterilización en Sabaré Médica, ella es de México, y ella nos va a contar su experiencia respecto... No se pueden mutear, alguien se le disparó el micrófono. Ahí. Su experiencia respecto a la selección y puesta a punto de un software de trazabilidad, haciendo hincapié fundamentalmente en aquellas claves que tienen que ser consideradas fundamentales a la hora de seleccionar y de elegir una solución. Vamos entonces a dar curso a la ponencia. Yo voy a dejar de compartir. Y le voy entonces ahora a dar la palabra a Ana Laura Villalón.
Tengo inhabilitado para compartir pantalla. Ahí deberías tener habilitado. Ok, ahí estamos. Gracias. Denme un momentito. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias a la gente de Interlab. La verdad que yo los conozco hace mucho tiempo, pero no hace tanto que logré acceder al SOS de trazabilidad. La idea en esta reunión, ¿sí? Llamémoslo reunión, no es hablar, no es darles una charla magistral de trazabilidad, sino un poco contarles mi experiencia al respecto y tratar de dejar plasmada la importancia de la trazabilidad en la seguridad del paciente. La verdad es que les cuento que mi primera experiencia con trazabilidad fue en la primera central en la que me tocó trabajar, en donde cuando llegué y me hice cargo, me di cuenta que no había un solo registro en esa central. Pertenecía a un hospital de muy alta complejidad y sin embargo no había un solo registro, con lo cual mi primera experiencia se basó en implementar los registros mínimos necesarios como para que dejaran de llamarme por teléfono, haciéndome responsable de que en la central todo se perdía, todo desaparecía, todo se rompía, solicitándome el retorno de materiales que de pronto habían traído hacía 2 horas. Básicamente lo que intenté en ese primer momento fue que no fuese su palabra contra la nuestra, ¿sí? En ese momento todo era oral entre la central de esterilización y el resto de la institución. Con el tiempo y a medida que mis procesos fueron mejorando y yo fui creciendo profesionalmente, logré desarrollar un verdadero sistema de trazabilidad manual, es decir, en papel impresos, en donde yo muy de a poco y gracias siempre al apoyo de mi equipo de trabajo, logré trazar, logré desarrollar la documentación necesaria para poder trazar todos los dispositivos hasta el paciente en los que estos eran usados. De esa manera, nosotros logramos terminar de asegurar el proceso y sobre todo logramos darle a nuestra institución y a nuestro trabajo el respaldo legal que necesitamos para poder hacer frente a cualquier inconveniente. Entonces, ¿por qué es necesaria la trazabilidad en la central de esterilización? Miren, la realidad es que todos los que estamos en este momento participando de esta reunión sabemos que la esterilización es un proceso al que denominamos especial simplemente porque la eficacia del proceso no la podemos evaluar en el producto final, porque de hacerlo, este perdería la condición de estéril. Entonces, necesitamos, ¿sí?, validar, controlar y certificar cada etapa del proceso de producción del producto sanitario estéril de manera de contar con las herramientas que nos permitan demostrar que ese producto reúne las características de calidad que nosotros pretendemos. Ahora bien, todas esas certificaciones, validaciones que nosotros desarrollamos para certificar la calidad estéril de ese producto debe quedar documentada, porque si no queda documentada, lo que no está documentado directamente no está. Solo así, con todos los pasos debidamente documentados, es como nosotros podemos garantizar la seguridad del proceso y la seguridad del paciente. Entonces, a mí me gustaría que dejáramos bien claro qué es la trazabilidad, porque es un término que hoy se utiliza mucho, pero por ahí genera bastante, es como que no está bien definido, no lo tenemos bien incorporados. Para mí la trazabilidad es conocer la historia de un producto o lote desde su elaboración hasta su consumo o su utilización. Básicamente es la capacidad de reconstruir el historial de un producto o lote mediante una identificación registrada o documentada. Y acá hago un paréntesis para hablar de Hansel y Gretel.
Yo siempre ejemplifico la trazabilidad como las miguitas de pan que fueron dejando Hansel y Gretel para poder retornar de vuelta a su hogar. Cada miga de pan podríamos decir que es el elemento que documenta la etapa del proceso por el que atraviesa el producto que estamos procesando. El tema es que cuando la trazabilidad es manual o es oral, esa amiguita de pan desaparece, mientras que con un soft de trazabilidad, esa amiguita de pan siempre va a estar debidamente protegida. Bien, la trazabilidad en una selle debe reunir 3 características. La primera es la bidireccionalidad, es decir, debe ser bidireccional la trazabilidad. ¿Por qué digo que debe ser bidireccional? Porque por un lado, debe pretender lograr un control integral del producto desde que éste ingresa, desde nuestro cliente interno o externo, ¿sí?, a lo largo de todas las etapas del proceso de esterilización, hasta el paciente en quien va a ser usado. Eso es el camino de ida. Y después, la herramienta o la documentación debe ser lo suficientemente bien desarrollada para permitirnos reconstruir en sentido inverso el historial de un objeto desde el momento en el que se usó en el paciente, ¿sí?, hasta el momento en el que el mismo fue recepcionado en la central de esterilización. Esto es una característica extremadamente importante a la hora de pronto poder demostrar que un elemento que fue utilizado en la atención de un paciente está o no relacionado con, de pronto, algún efecto adverso en ese paciente que esté relacionado con la esterilización del mismo. Otra de las características, o sea, dos características que va a tener la trazabilidad va a depender de las características de los dispositivos que nosotros procesemos. Hay dispositivos que van a requerir de una trazabilidad circular, que son todos aquellos que son reutilizables, como por ejemplo las cajas y set o equipos propios de la institución, aquellos dispositivos que son muy críticos como las ópticas, los laparoscopios, los endoscopios y dispositivos médicos complejos, instrumental suelto, escaso, crítico y costoso, y cajas de instrumentales de terceros de alta rotación en la institución de manera interna, como por ejemplo son las cajas propias de los cirujanos. Y después vamos a tener algunos elementos cuya trazabilidad va a ser lineal, que son los elementos de consumo, los consumibles de un único uso. Vendas, gasas, textiles descartables, y también las cajas o set de terceros de arriendo de uso específico, como por ejemplo las cajas de osteosíntesis. Bien, lo que hasta acá está claro es que en una central de esterilización todo debe registrarse. ¿Y por qué debe registrarse? Y porque si no, ocurre lo que me ocurrió a mí cuando yo empecé mi vida profesional, en donde el respaldo que teníamos era netamente oral. Y la realidad es que todos sabemos que cuando las papas queman, decimos acá en Argentina, las palabras se las lleva el viento. Entonces, necesitamos documentar. Para poder documentar, y tenemos dos caminos. Ambos son factibles. Uno es el proceso manual, documentar en papel y en impresos, y el otro son la documentación informática a través de un software de trazabilidad. Mi idea en esta presentación es contarles un poco cómo yo construí mi sistema de trazabilidad manual en las instituciones en las que trabajé, con la intención de poder aterrizar un poco el concepto de trazabilidad y después poder mostrarles todas las ventajas y todo lo que logramos cuando migramos de la trazabilidad manual a la trazabilidad por un software de trazabilidad. Básicamente, para poder trazar los dispositivos médicos en una central de esterilización, lo primero que necesitamos es hacer un inventario de los instrumentos y una identificación de los mismos, y después desarrollar los distintos documentos que van a acompañar ese material a través de cada una de las etapas del proceso, hasta que ese producto médico llegue al paciente en el cual debe ser usado. Entonces, les cuento mi primera experiencia. Fíjense, lo primero que tuvimos que hacer fue el inventario del instrumental, que en este caso nos tocó hacerlo a nosotros,
del instrumental, de los sets, contenedores, cajas y demás dispositivos médicos. Hicimos un relevamiento que nos llevó un buen tiempo, y luego confeccionamos planillas de control. Si ustedes ven, acá tenemos la planilla, cada planilla de control es una representación de un contenedor con su contenido, en donde se coloca el nombre de la caja, el contenido de la caja, y una grilla, ¿sí?, para poder hacer el checklist cada vez que esa caja ingresaba al servicio y en el momento de su acondicionamiento. También en este tipo de planillas nosotros colocamos la fecha en la que se recibe esa caja y quién es el técnico responsable de su verificación. Por otro lado, ¿qué hicimos? Hicimos una codificación por color, ¿sí?, de todo el instrumental, y lo asociamos con el mismo color a su caja o contenedor en la que colocamos el nombre. De esta manera, manualmente nosotros logramos hacer la identificación de todo el instrumental que manejábamos en la institución, incluyendo el instrumental propiedad de los cirujanos, a quienes les reclamamos que debían traer inventariadas sus cajas, sobre todo porque muchas veces el cirujano utiliza su caja en nuestra institución y después se las lleva a operar en otro lado, y en aquellos lugares a donde no se tiene registro, ¿qué ocurre? Vienen a reclamar, ustedes me han perdido esto o aquello. Al tenerlo documentado y poder verificar en cada momento el contenido del instrumental, esos problemas se nos terminaron. Bien, etapa de recepción. Bueno, nosotros acá ya teníamos realizado el inventario del instrumental y teníamos dos maneras de poder realizar la etapa de ingreso del material a la central. Si el material había ingresado o ingresaba sucio, nosotros desarrollamos, además de las planillas de control, una especie de panel que colocamos en la pared, en donde ustedes pueden ver, nosotros poníamos el nombre de la caja, la codificación de color y simplemente el contenido de ese set o de esa caja, de manera de, al recibir el material sucio, de forma visual y rápida, poder verificar previo al lavado si el material o el contenido o el set estaba completo. Luego de lavado el material, pasábamos a hacer el ingreso a través de una planilla de entrada. Una planilla de entrada que teníamos para cada cliente interno o externo que traía su material a nuestra central. Si ustedes ven, esta es una planilla genérica en donde se colocaba el nombre, dice planilla de recepción, el nombre del servicio o del cliente externo, el número de planilla correlativo, fecha en la que recibíamos el material, la hora, muy importante, la descripción de lo que estábamos recibiendo y quién era responsable de recibir en la central y quién era el responsable que entregaba en la central. Todo esto a nosotros nos permitió establecer qué llegaba, en qué horario y por supuesto en qué condiciones. Después de haber recibido el material y de haberlo lavado, cabe aclarar que en nuestra trazabilidad manual no teníamos manera de registrar o no teníamos implementado directamente el registro durante la etapa de lavado. Pasábamos a la etapa de acondicionado, en donde nuevamente volvíamos a verificar el inventario de cada set o cada contenedor. Acá hacíamos el control en cuanto a la limpieza, la integridad y la funcionalidad, y se armaba la caja, se colocaban los indicadores internos químicos, se colocaba la barrera, el sistema de barrera estéril que correspondiese para ese contenedor, caja, de acuerdo a la metodología de proceso que íbamos a aplicar, y desarrollamos una serie de rótulos que ustedes pueden ver acá en pantalla, en donde colocábamos toda la información que debía o que necesitábamos para después poder hacer la trazabilidad. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos el nombre del producto médico, por ejemplo, caja de legrado, caja de cesárea, si era propiedad de un profesional, a quien pertenecía, el nombre del profesional, la metodología por la cual la íbamos a procesar, dejábamos sin llenar el equipo en el que lo íbamos a procesar, ni la fecha ni el note, el técnico responsable del acondicionamiento, y por supuesto todos nuestros rótulos tenían la leyenda no usar si el empaque está abierto o dañado. Una vez que nosotros terminamos de acondicionar la caja, colocábamos el rótulo, y recién ahí pasábamos a el proceso de esterilización propiamente dicho, la etapa de esterilización,
en donde desarrollamos una planilla para cada metodología. Si ustedes ven acá, tenemos la planilla de calor húmedo, en donde se colocaba el número de ciclo, que correspondía también al lote, la fecha en la que se llevaba a cabo el proceso, el técnico responsable de realizar esa carga y de largar el ciclo en ese equipo en particular, la descripción de la carga, el horario de inicio, el tipo de ciclo, los datos del indicador químico en el paquete de prueba, de la misma manera que los datos del indicador biológico en el paquete de prueba, y el espacio para colocar el indicador después de haber finalizado el ciclo, y la etiqueta del indicador biológico. Si ustedes ven, una vez que nosotros realizábamos la carga y teníamos el número de lote y la fecha, recién ahí completábamos en los rótulos el número de equipo, la fecha de proceso y el número de lote. Bien, acá les muestro las planillas reales, ¿sí? Esta es una planilla de inicio de jornada de la esterilización por uno de los equipos de vapor, en donde podemos ver el test de hermeticidad y el test de Bowie-Dick con sus respectivos tickets, ¿sí? Y esta es una planilla de registro de un ciclo llevado a cabo, ¿sí? La fecha, el número de ciclo, la fecha en la que se realizó, el técnico, que estaba codificado por un tipo de codificación que nosotros manejábamos, la descripción de la carga, no elegí la planilla con la mejor letra del operador, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la trazabilidad manual, pero bueno, todos los datos necesarios para poder luego hacer la trazabilidad correspondiente. Para cada metodología nosotros teníamos una planilla con las mismas características. Acá les muestro una tarea que debíamos hacer de manera cotidiana y que nos llevaba muchísimo tiempo, que era el registro de los datos y la organización de la documentación, el despacho salida de los materiales, cada carpeta, ¿sí?, correspondía a un servicio, a un profesional, de esa manera llevábamos el orden de la cantidad de papeles que generábamos todos los días. También hacíamos trazabilidad manual del reprocesamiento de endoscopios, también a través de una planilla de papel, en donde poníamos la fecha, el técnico responsable de hacer el procedimiento, el tipo de equipo con el número de serie, los datos del desinfectante que utilizábamos para hacer la desinfección de alto nivel, como por ejemplo el lote de fabricación del producto, el vencimiento, la fecha de puesta en uso del desinfectante, la temperatura en la que estábamos realizando la desinfección, el tiempo de contacto, y por otro lado teníamos el rótulo que lo colocábamos en el endoscopio cuando lo entregábamos para su utilización. Toda esta información, ¿sí?, terminaba en lo que nosotros desarrollamos, lo que ustedes ven en pantalla, una planilla paciente. En esta planilla paciente, lo que nosotros hacíamos y hacemos actualmente, ya les voy a contar por qué, nos permite hacer esta planilla justamente el recorrido inverso hasta el momento en el que el producto médico fue recepcionado. Porque en esta planilla nosotros colocamos el nombre del paciente, el tipo de procedimiento, el nombre del cirujano responsable del mismo, la fecha en la que se llevó a cabo el procedimiento, la sala en donde se realizó el mismo, quién fue la instrumentadora, quién fue la circulante, y todos los rótulos y los indicadores internos de cada elemento que fue utilizado en ese proceso quirúrgico. Toda esta información, mes a mes, área quirúrgica la devuelve a la central de esterilización, y como ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla, esto es apenas un año, ¿sí?, de la documentación que nosotros generamos en el servicio de esterilización. O sea, esto multiplíquenlo por 6. Les cuento que llegamos a guardar cajas de archivo hasta en la morgue del hospital, porque no teníamos a dónde seguir metiendo documentación. Bueno, es así que un poco en base a esto que les acabo de contar y al hecho de que yo pude demostrar que la trazabilidad manual en realidad es altamente costosa, ¿sí?, porque tiene un montón de costos que no están a simple vista, pero que realmente cuando uno los analiza pesan. Eso por un lado.
la dificultad para poder administrar la información de la documentación manual, sumado a que nos tocó perder un montón de información, producto de que en una tormenta enorme, un lugar a donde estaban guardados las cajas de archivo, se mojaron y perdimos como 2 años y medio de documentación, es lo que de alguna manera nos llevó a incorporar el SOS de trazabilidad de Interlab. Yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles directamente en videitos algunas características del SOS, de lo que es el uso cotidiano, con la intención de que ustedes puedan ver el funcionamiento del mismo. Básicamente hay que empezar por el inventario del instrumental y la identificación, en este caso sí es unívoca del material, ¿sí? Luego vamos a ver la etapa de recepción, la de acondicionamiento, la de esterilización, despacho y salida del servicio, y la planilla paciente, y cómo podemos hacer desde el soft la trazabilidad hasta el momento en el que el material ingresó a la central. Bien, para la identificación unívoca, ¿sí? El soft de Interlab nos ofrece una microetiqueta adhesiva. La verdad que es fantástica y les voy a contar por qué. Yo analicé todas las opciones y es la opción más económica y simple y práctica para marcar el instrumental. No requiere de lectores especiales, son muy simples de adherir, lo que nos permite autogestionar desde la central la necesidad de marcado. Hay otras formas de marcar instrumental para otros soft, en donde tiene que intervenir personal de la empresa proveedora del soft de trazabilidad. Eso genera una demora, genera un montón de inconvenientes, mientras que nosotros somos los que desde la central hacemos el marcado del instrumental y de los contenedores y hacemos la identificación de todos nuestros materiales. Esta microetiqueta está aprobada por la FDA para marcación biomédica y debido a su forma, sus dimensiones, al adhesivo y a las características, no presenta una mayor probabilidad de anclaje de materia orgánica o formación de biofilm. Y la verdad es que no se despega durante la cirugía. Tiene sus contras, y sí, como todo en esta vida tiene sus contras, la acción mecánica excesiva a veces desgarra la etiqueta y tiene una vida útil de aproximadamente 1 año. Pero como les digo, como es muy simple de adherir, siempre hemos podido resolver este tema de cambiar las etiquetas y no hemos tenido mayores inconvenientes. Entonces, una vez que nosotros identificamos todos los contenedores y a su vez todo el contenido y lo cargamos en el sistema, pudimos empezar a movernos ya con el soft de trazabilidad. En la etapa de recepción nosotros hacemos el control de inventario y les voy a mostrar cómo es la progresión de las etapas del proceso a través del sistema. Y sobre todo, cómo queda bien establecido quién, cuándo y cómo realiza cada etapa. Los invito a escucharme. ¿Cómo sale? Nuevamente con mi tacita, que queda estrictamente prohibido rendirse. He traído todo a mi escritorio para mostrarles, ¿sí?, un paso a paso de lo que serían los mismos pasos que acabamos de mencionar en la trazabilidad papel impresos, ¿sí? Bien, este es el soft, ¿sí? Ustedes pueden ver que es una pantalla sumamente amigable, codificada también por color, lo cual es una ventaja a la hora de una visualización rápida. Bueno, vamos a iniciar la recepción del material con una nueva orden de trabajo. O sea, cada vez que nosotros recibimos material debemos abrir una orden de trabajo en donde vamos a incluir la siguiente información. En primer lugar, quién es el servicio que nos está entregando el material o de dónde proviene el material. También el servicio a quien le vamos a entregar ese material, puede ser el mismo de quien hemos recibido o de pronto puede ser otro servicio al destinatario. Podemos agregar fecha y hora de ser necesario. Muchas veces el material nos los solicitan para un horario en particular, entonces podemos cargar en la orden de trabajo el horario y la fecha en donde ese material tiene que estar entregado. Tenemos la modalidad urgente, que nos permite darle prioridad a este material, y fíjense lo que voy a hacer. Yo me voy en este caso se loguea el operador que recibe el material, y para darle ingreso a la orden de trabajo al sistema le voy a dar guardar. Entonces aparece un error, una alerta que me impide seguir adelante. ¿Por qué?
porque me ha faltado llevar en la orden de trabajo información que es importante. Estas son las alertas que hacen que uno no pueda avanzar sin cumplimentar todos los requisitos respecto de la información que se necesita. En este caso, yo estoy obligada a dejar establecido el lugar a donde ese material se va a entregar. Una vez que he cumplimentado con la totalidad de la información que el sistema requiere para el ingreso del material a la central, entonces ahí sí yo le puedo dar guardar y esa orden de trabajo ya quedó ingresada en el sistema y la voy a poder ver aparecer en la pantalla central, ¿sí? En donde están todos los datos que nosotros hemos cargado. Quién recibió y quién fue el operador o el técnico que le dio inicio a esa orden de trabajo, cuándo se recibió, fecha y hora, de qué servicio se recibe, a qué servicio se le va a entregar, la modalidad urgente, que no es menor, y en este caso el material va a ser retirado de la central y debe ser entregado el día miércoles en el horario de las 7 de la mañana. Si ustedes ven nuevamente a la izquierda el listado de órdenes pendientes, la orden de trabajo va a aparecer, ¿sí?, con la leyenda urgente. Eso nos permite a nosotros hacer un seguimiento y poder de alguna manera priorizar el material que estamos ingresando a la central. Muy bien. El operador ya cargó todos los datos y ahora ¿qué debe hacer? Ingresar el material que está recibiendo. Para eso se va a la pestaña que dice agregar material identificado, cliquea y cuando el sistema le da la opción, ¿sí?, elige realizar recepción. Aparece este cartel, ¿sí?, que me está indicando que yo debo darle ingreso al material. Este contenedor está debidamente cargado en el sistema, le damos ingreso por la microetiqueta y ustedes van a ver que vamos a encontrarnos el material, cómo ha sido recibido, la descripción. El material ha sido recibido sucio, después la metodología habitualmente por la que se procesa es vapor, el nombre del set que acabamos de recibir, cómo se debe acondicionar ese set, ¿sí?, o se acondiciona habitualmente. Y con esto, ¿sí?, el operador da por finalizado el ingreso del material que está recibiendo. Y se va al botón guardar. Cuando el operador guarda la orden de trabajo, entonces la orden de trabajo me aparece, ¿sí?, con materiales sin lavar. Esa es la situación en la que se ha recibido este material y si ustedes observan la columna de la izquierda, van a ver que la orden completa se tiñó de rojo. Ese color rojo me indica que esa orden de trabajo contiene material sucio. Una vez que yo he realizado esto, necesito hacer el control de inventario de ese contenedor. Entonces me voy a ir a la pestaña que dice caja, la voy a cliquear y me va a abrir la opción de control de inventario por marcado, ¿tá? Yo lo voy a cliquear y acá me va a aparecer una nueva alerta o una nueva restricción para seguir avanzando, que tiene que ver con que para hacer el paso que sigue yo debo nuevamente loguearme. ¿Esto por qué es? Y porque cabe la posibilidad de que un operador haya recibido el material y sea otro el que continúe con el proceso de verificación de inventario. Entonces, para poder tener todos los datos necesarios de quién lleva a cabo el proceso, ¿sí?, es necesario que el operador se vuelva a loguear. Cuando el operador se loguea, entonces ya estoy habilitado para poder hacer el control de inventario de ese contenedor o set que he recibido. Me da la opción y lo primero que me dice es que yo tengo que identificar la caja que voy a controlar. Entonces, nuevamente lo que hago es loguear la caja que voy a controlar. Y entonces ahí ustedes van a poder ver en pantalla que se me despliega todas las características del material que tengo en ese contenedor. Tengo dos opciones. O lo puedo hacer manual, ¿sí?, o lo puedo hacer elemento por elemento, como por ejemplo es el caso de este separador. Ustedes van a ver en el listado que el separador ha quedado marcado. Para poder avanzar y no demorarme demasiado, le voy a dar que marque todo, ¿sí?, como que lo he hecho todo manual, y entonces ya el material quedó todo controlado.
Una vez que el material quedó todo controlado, ¿sí? Continuamos con el prelavado del material, porque se supone que yo es sucio. Se supone que yo el material lo he recibido sucio, ¿sí? Entonces lo llevo a prelavado. Yo ya hice el control, tengo el material en el prelavado. Para poder cambiar el material a limpio y seco, es decir, para pasarlo de etapa, ¿sí? Me pide que yo confirme de qué manera fue lavado el material. Yo confirmo que fue lavado manualmente. Una vez que el material ha sido lavado y cambia de estado, ¿sí? Ustedes observen que cambia el color de la OT, en donde me dice que tengo materiales sin preparar. Una vez que los materiales han sido preparados, ¿sí? Nuevamente, yo quiero pasar de etapa y acá nuevamente el sistema me pone un alerta de que no puedo continuar si no me vuelvo a loguear. De esa manera, ¿sí? El proceso puede recaer en distintos técnicos, pero cada uno, ¿sí? Va a quedar debidamente registrado, con lo cual vamos a poder de alguna manera también evaluar el trabajo del personal en cada una de las etapas, ¿sí? Entonces yo acá ya estoy habilitada para hacer el pasaje del material a material preparado. Una vez que yo ya tengo los materiales preparados, yo lo puedo observar, ¿sí? Que los materiales están preparados, puedo tener fotos disponibles. Si he encontrado un producto mal preparado, y en esta situación, que yo ya tengo el material preparado, voy a mandar a imprimir las etiquetas, ¿sí? Que después voy a colocar en el contenedor. Bien, siguiendo con la etapa de esterilización, nosotros ya tenemos las etiquetas impresas y el material está acondicionado, como ven ustedes acá. Vamos a colocar la etiqueta, que ya les voy a mostrar, en los empaques. Y así continúa el proceso, ¿sí? De etapa por etapa. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, entonces finalmente tenemos nuestra orden de trabajo con nuestros materiales, ¿sí? Que están adelante. Yo mandé a imprimir la etiqueta. Hola, ¿cómo andás? Colocar. Sí, tuve que volver. Por favor, les pido, ¿pueden silenciar los micrófonos? Sí, precioso. Rosario, Rosario Salvatella, por favor, ¿me silencia el micrófono? Gracias. Continuamos. Estas cosas pasan, chicos. En la virtualidad estas cosas pasan. Ay, vamos a tener que ir para atrás. Bueno, entonces va de nuevo, ¿sí? Bueno, entonces finalmente tenemos nuestra orden de trabajo con nuestros materiales, ¿sí? Que están sin procesar, ¿sí? Yo mandé a imprimir la etiqueta de la orden de trabajo para poder colocar en el contenedor a procesar, y ustedes pueden ver que el sistema emite dos etiquetas, una que dice caja completa, porque en la verificación estaba completa, y los datos, el servicio a quien se le debe entregar, el nombre de la caja, el código de identificación, la fecha y la hora en donde la caja debe ser entregada y quién fue el responsable de el inicio de esta orden de trabajo. ¿Ok? Bien. Ahora nosotros queremos cargar esta caja al equipo esterilizador. Entonces nos vamos a ir a la otra pantalla del sistema, en donde yo voy a poder seleccionar bueno, entonces finalmente tenemos y lo que me va a mostrar el sistema en este caso, ¿sí? Va a ser el último ciclo finalizado, en donde se le sacó foto a los indicadores de proceso, tanto químicos como biológicos, que se procesaron en el debido paquete de prueba y que respaldan ya en el sistema el ciclo anterior. ¿Cuál fue el resultado del ciclo anterior?
yo quiero iniciar una nueva carga. Para eso lo que tengo que hacer es loguearme. Una vez que me he logueado, voy a loguear el equipo en el que voy a realizar la carga. Como pueden ver acá en la foto de la derecha, ¿sí? Abajo está la manera en la que todos los equipos están logueados, entonces nosotros lo que hacemos es escanear el logo del equipo en el que vamos a realizar la carga. ¿Sí? Y una vez que he logueado el equipo en el que voy a realizar la carga, puedo hacer la carga. Ustedes pueden ver que aparece, ¿sí? Un nuevo proceso. Entonces voy a poder loguear la caja que yo acabo de procesar. Una vez que yo inicio la carga de un nuevo ciclo, ¿tá? Aparece el nuevo ciclo en pantalla. Si yo despliego, ¿sí? Me va a aparecer la OT con la que ese material ingresó al servicio, ¿tá? La cantidad y el número de identificador. Con posterioridad yo voy a poder cargar, hacer la carga, y una vez que yo inicio el ciclo en el equipo, en el sistema automáticamente, ¿sí? Se va a cerrar la carga del equipo. ¿Ok? Bien, ahora que les voy a mostrar cómo buscamos información digitalmente partiendo, ¿sí? Desde el ciclo que yo tengo en pantalla, en lugar de revisar pilas y pilas de papeles, que es lo que nos pasaba antes. Bueno, volviendo entonces a la pantalla de esterilización, yo estoy en la pantalla que me muestra la situación de mi equipo de vapor número 1, y en donde queda en pantalla, ¿sí? El último ciclo que ha finalizado. ¿Qué les quiero mostrar? Si yo me voy nuevamente a la pantalla de preparación, y me ubico aquí en la columna de la izquierda, si yo entro a procesos, voy a poder buscar el ciclo que me mostró la otra pantalla, y acá voy a encontrar todos los datos de lo que ocurrió en ese ciclo, incluyendo la copia de los parámetros físicos, ¿sí? Yo puedo elegir imprimir este protocolo, ¿sí? Y si no, puedo analizar desde la pantalla, ¿sí? ¿Qué se procesó en ese ciclo? ¿Sí? ¿Cuál fue la orden de trabajo con la cual ese material ingresó? ¿Tá? Y si ese material ya salió de la central, es decir, si está remitado. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ver cómo yo pude controlar desde la pantalla lo que había ocurrido con el último ciclo finalizado en el equipo de vapor, previo que yo iniciara la carga simulada que les mostré recién. Bueno, después viene el despacho del material, ¿sí? Como ustedes pueden ver, todo nuestro material despachado hoy por hoy sale con las etiquetas impresas por el soft. Y a continuación les quiero mostrar cómo podemos buscar la información dentro del sistema de manera bidireccional, es decir, partiendo desde la orden de trabajo con la que ingresa el material al servicio hasta finalmente que el material sale del servicio, y después al revés, como partiendo de esa planilla paciente, producto de que nosotros en el hospital aún no tenemos el módulo de quirófano, entonces la planilla paciente sigue siendo en papel, pero a partir de la planilla paciente, ¿cómo podemos en el sistema rastrear la información de cada una de las etapas del proceso hacia atrás? Esto que a mí me lleva 2 minutos mostrárselos, y así es como yo logro buscar la información a través del soft, a nosotros nos llevaba a veces hasta 2 o 3 días ubicar la misma información en la trazabilidad papel. Fíjense. Les muestro cómo queda la información documentada, ¿sí?
vamos a ir a esta OT, orden de trabajo, que por estar en verde nosotros sabemos que ya está finalizada. Buscamos la información que aparece en el centro de la pantalla con todos los datos, ¿sí? Quién es el responsable de traer el material. En este caso se trata de material de una empresa de ortopedia o proveedora instrumental para osteosíntesis, quién lo recibe en esterilización, qué día se recibió, a qué hora, quién es la empresa que nos trae ese material, a quién se la vamos a tener que entregar, de dónde se va a retirar, qué día se debe entregar, a qué hora, y en este caso el médico solicitante del instrumental y para qué paciente está destinado el material. Si nosotros vamos hacia abajo, ¿sí? Podemos imprimir la recepción del material, podemos imprimir los tickets e incluso podemos imprimir la hoja de seguimiento. Este es el material que se recibió. Después nosotros podemos hacer la trazabilidad de todo el proceso, ¿sí? Entonces acá figura paso a paso la recepción de cada material, quién lo recibió, cómo fue cambiando de estado, ¿sí? De preparado a procesado. Fíjense en la caja de ortopedia, el material se recibe limpio y seco, cambia de estado a preparado por Federico Arancibia en este caso, ¿sí? Es otro el técnico que lo prepara, ¿sí? Y finalmente pasa al estado de esterilización, ¿sí? Y proceso finalizado. Si yo quisiera saber en qué condiciones finalizó el proceso en el que fue procesada esta caja, puedo buscar esa información en el otro extremo de la pantalla, me puedo ir a procesos, ¿sí? Voy a buscar vapor hasta dar con el número de ciclo, lo puedo filtrar de otra manera también, pero en este caso, ¿sí? Es el ciclo número 164. Acá encontré el ciclo en donde fue procesada esa caja, y acá me encuentro con todos los datos de ese ciclo, ¿sí? Yo puedo consultar la carga que se procesó en ese ciclo, ¿sí? Acá aparece el nombre de la ortopedia, una caja para el doctor Chain, para el paciente, ¿sí? Y también puedo consultar por los controles de ese ciclo. Y acá me voy a encontrar con los indicadores químicos y biológicos y con el registro de los parámetros físicos del proceso. De esa manera, yo sé qué ocurrió y cómo finalizó el proceso de la caja que recibimos. A la inversa, cuando a mí alguien me cuestiona o me pregunta sobre la calidad del material que fue utilizado en un paciente, me entrega el nombre del paciente y la fecha del procedimiento, y a partir de la planilla paciente, fíjense cómo yo puedo obtener toda la información. Bueno, ahora les voy a mostrar la bidireccionalidad de nuestro sistema de trazabilidad por el software de Interlab. Nosotros aún no tenemos el módulo de quirófano, entonces los datos de los pacientes siguen estando en papel. Sin embargo, las etiquetas de todo lo que se utiliza en un paciente va a parar a esa planilla paciente que ustedes pueden ver, ¿sí? Y yo les voy a mostrar cómo podemos trazar desde el paciente hacia atrás para saber cómo fue procesado un determinado producto médico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren. En este caso, ¿sí? Vamos a ver Tienen 80 celulares. en este caso es un separador Herbol. ¿No hay nadie de instrumentista? ¿Sí? ¿No familia Pirulo? Ay, ¿qué pasó? Por favor, gente, les pido por favor los micrófonos. ¿No hay más nadie? Andrea Rosier, el micrófono, gracias. Perdón, Anita. Vamos. Y si yo quiero saber la trazabilidad, me voy a trazabilidad y voy a buscar en la trazabilidad el separador. ¿Sí? Voy a buscar el separador. Justo me elegí que está más. Acá está. ¿Sí? El separador fue recibido limpio y seco, fue cambiando de estado, queda registrado cada uno de los técnicos que intervino en cada una de las etapas del proceso, y finalmente el separador se procesa en un ciclo de instrumental, ¿sí? El cual es aprobado y
A su vez, el separador figura como despachado. Ahora, yo quiero saber cómo transcurrió, qué ocurrió en ese ciclo instrumental. Me puedo ir nuevamente a proceso, ¿sí? Y acá voy a poder filtrar, o voy a poder usar un motor de búsqueda, en donde yo puedo filtrar por datos de la cirugía, por datos del cliente. En este caso voy a elegir filtrar por producto, ¿sí? Separador. El separador. Y también voy a poder filtrar por el proceso. En este caso la metodología es vapor, ¿sí? El esterilizador, en este caso, es el número 1. ¿Sí? Y le voy a dar a buscar. Acá me van a aparecer, ¿sí?, todos los ciclos realizados en este equipo, y yo voy a buscar el ciclo 1056. Hay formas más rápidas de hacerlo, pero bueno, me parece que este es el más simple. Si yo cliqueo en el ciclo 1056, me encuentro con todos los datos del ciclo, ¿sí? Y yo puedo chequear el resultado de los indicadores del paquete de prueba y me voy a encontrar con el resultado de los parámetros físicos del ciclo. Les muestro cómo queda. Bueno, continuando rapidito, porque sé que estoy pasada de tiempo, el software de Interlab nos entrega, tiene un módulo operativo y tiene un módulo administrativo. El módulo administrativo viene a ser lo mejor que nos puede pasar a aquellos que nos toca gestionar una central de esterilización, porque dentro de las cantidad de posibilidades que nos brinda, ¿sí? Como por ejemplo poder chequear de manera online desde nuestra casa cómo están ocurriendo las cosas en la central, también nos permite establecer o poder realizar estadísticas ajustables según la necesidad. Les voy a mostrar ejemplitos de algunas. Por ejemplo, nosotros podemos establecer estadísticas por calidad, ¿sí?, materiales reprocesados, ¿sí?, y cuáles han sido los motivos del reproceso, estadísticas por procesos, ¿sí?, procesos realizados, cuántos procesos por equipo, cuáles han sido los procesos fallidos, estadísticas de materiales, ¿sí?, recepción de materiales, qué tipo de materiales, y qué materiales hemos entregado, estadísticas por clientes y sectores, cuáles son nuestros clientes más habituales o para quienes más servicios prestamos, en fin, estadísticas de productividad. Las fortalezas del software de trazabilidad son realmente enormes y les voy a comentar algunas. Miren, el software de Interlab nos permite la trazabilidad por lote de producto y por código único de identificación. En la codificación por color, ¿cuántas veces se nos sale la cinta de color o cambian las pinzas o acá no pasa, porque cada pinza es única dentro del sistema. Permite trazar de manera bidireccional y en tiempo real, permitiendo la toma de decisiones de manera rápida. Antes teníamos que revisar pilas y pilas de papeles. Tiene la capacidad de conectarse a equipos de esterilización, a las lavadoras, a los reprocesadores de endoscopios, a las balanzas, a las incubadoras de biológico, para poder integrar toda la información en una única herramienta. Contiene todas las funciones necesarias para eliminar la documentación impresa y permite la implementación del software en etapas, y esto es muy importante porque no nos resultó fácil a nosotros pasar de la trazabilidad impresa en papel a la trazabilidad del software. Entonces pudimos ir implementando las etapas de manera de ir acompañando el cambio en el tiempo a medida que el proyecto fue creciendo. Otra de las virtudes que tiene el software de Interlab es el soporte y la asistencia. Miren, es como yo digo siempre, uno puede tener el mejor equipo o el mejor sistema, que si no tiene un buen servicio técnico, no tiene nada. Interlab nos ofrece soporte directamente con el desarrollador y sus colaboradores y en el idioma del cliente. Tiene una mesa de ayuda 24/7. Nosotros, en mi central, somos un equipo, mejor dicho, tengo un equipo sumamente curioso, entonces muchas veces nos metemos en problemas y siempre hay alguien de Interlab para resolvernos la situación en el momento en el que lo necesitamos, eso no es poco,
Y todo esto se debe a la tecnología web en la que se ha desarrollado el SOF, que es a través de un explorador web, lo cual nos permite acceder de manera online, a diferencia de otros sistemas que son de escritorios, en donde se instala el SOF computadora por computadora, ¿sí? Y eso dificulta el mantenimiento del sistema, dificulta, bueno, un montón de cosas que de pronto a ustedes mucho no les interesa y que capaz Viridiana pueda explicar mucho mejor que yo. Y por otro lado es un sistema que se actualiza y mejora de manera permanente. Como conclusión y cierre, les propongo que analicemos el sistema papel impreso versus el SOF de trazabilidad. Fíjense, la gestión manual en lápiz y papel, como les dije al principio, es muy costosa. Es muy costosa en muchos aspectos y lo único que pasa es que el costo muchas veces no está a la vista, pero la realidad es que tiene un alto costo en mano de obra del capital humano, en tiempo dedicado a ordenar la documentación, en tiempo dedicado a buscar la información cuando se necesita, costo en papel, en tinta, en bolígrafo, en cajas de archivo, costo en empresas de custodia de archivos. Tuvimos que recurrir a una empresa de custodia de archivos porque ya no teníamos, vuelvo a decir, guardábamos cajas de documentación en la morgue del hospital, una morgue divina, pero horrendo. El uso de la información es limitado, la toma de decisiones se puede ver afectada por el acceso lento y dificultoso, y por otro lado, finalmente, la pérdida de información por la pérdida del documento físico, que desde el punto de vista legal y del respaldo institucional, la verdad que esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando tenemos un SOF de trazabilidad y los registros electrónicos? En los registros electrónicos la información está segura. Podemos acceder a toda la información necesaria para tomar decisiones desde una única herramienta y de manera online. Simplifica la gestión y el control de todo el instrumental y dispositivos médicos en tiempo real. Nos cansamos de atender el teléfono preguntándonos qué pasó con tal, dónde está la caja de, dónde, ¿sí? Antes debíamos revisar planillas, hoy desde cualquier terminal nosotros podemos dar respuesta. Mejoró la gestión de los tiempos de retornos del material a los servicios clientes, nos permite calcular tasas de uso, nos permite calcular tasas de consumo, de productividad, de vida útil del instrumental, programar mantenimientos preventivos, en fin. Y por otro lado nos permite una articulación más eficiente con área quirúrgica. Finalmente, ¿por qué es importante la trazabilidad en la seguridad del paciente y sobre todo ya migrar a un SOF de trazabilidad? Porque el uso de un SOF, ¿sí?, para la gestión del procesamiento estéril impacta directamente en la atención de nuestros pacientes. Y esto se debe a que mejora la eficiencia, mejora la oportunidad de respuesta y el control del paso a paso, etapa por etapa. Y todos sabemos que un proceso debidamente controlado es un proceso seguro, y si el proceso de esterilización es seguro, la seguridad del paciente está garantizada. Así es que, ¿ustedes cómo eligen su sistema de trazabilidad? Muchas gracias, ahí les dejo mi correo electrónico. Cintia. Muchas gracias, Ana. Muy clara. Ahora vamos a reclamar, vamos a pasarle entonces ahora el control a Viridiana. Vamos a ver, vamos a pasar a Viridiana. Así Viridiana ahora nos hace también su exposición. No sé por qué ahora no la puedo hacer host. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Viri. Aún no tengo el permiso. No, ahí está, porque no era host yo. Allí deberías ya tener la posibilidad de tener el control. Déjame checar. Sí. Perfecto. Listo, entonces. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que después de esta exquisita y precisa presentación de Ana Laura, la verdad es que yo solo les puedo hablar de nuestra experiencia. Mi nombre es Viridiana Ruiz. Yo trabajo en Sabaré Médica, aquí en México. Y es muy importante para mí explicarles que nosotros nos dedicamos a hacer centrales de esterilización para los hospitales, es decir, nosotros somos terceristas, nos encontramos dentro de los hospitales, pero dando el servicio, somos terceristas. Entonces,
siempre existe un choque o una mala, siempre se presta a malas interpretaciones el no tener toda la documentación en tiempo y forma, ¿ok? Hace aproximadamente unos 4 años nos topamos por primera vez con la trazabilidad digital. Toda la trazabilidad que nosotros manejábamos era de manera manual, exactamente igual a como la mostró Ana Laura y hasta mucho peor. Aquí en México no tenemos normas oficiales mexicanas o reglas o protocolos que nos amparen. Entonces, realmente cada institución hace sus protocolos como cree, puede, piensa, etc. Entonces, ¿cómo inicia nuestra experiencia? Cuando adquirimos el instrumental en uno de nuestros proyectos, nos dieron de forma gratuita un sistema de trazabilidad. La realidad es que nosotros no sabíamos cómo se manejaba, para qué servía, teníamos cierto miedo de que no pudiéramos demostrarle a nuestro cliente, que es el hospital, pues todo nuestro proceso, así como nosotros estábamos acostumbrados de manera manual. Ellos vienen, nos dan una pequeña capacitación y nos indican que van a estar en contacto con nosotros si tuviéramos algún error. La capacitación fue tal vez de unos 3 días, fue muy breve. Mis compañeros en ese entonces estaban muy arraigados a hacer la trazabilidad manual y pues a tener el instrumental como ellos lo manejaban en otros hospitales. Entonces la trazabilidad se nos dificultó mucho aprenderla. Realmente aprendimos con ensayo y error. Era un sistema el cual sí nos permitía a nosotros cargar la información. Tardamos unos meses en cargar todo el instrumental, pero ahí sí hubo un error, porque el instrumental venía marcado, venía con QR, pero venía marcado con un lote, no venía de una forma única. O sea, es decir, nosotros no podíamos escanear las piezas. Entonces no era una trazabilidad completa. Además de que el usuario, es decir, el hospital, como no estaba acostumbrado ni adecuado a utilizar la trazabilidad digital, nos obligaba a imprimir para que ellos pudieran firmar de ingreso y egreso del instrumental. Entonces, nunca logramos que fuera una trazabilidad completamente digital. Años después, en otro proyecto, se nos presenta la oportunidad de tener otro sistema de trazabilidad. Se nos presenta como una gran oportunidad. La persona que nos lo vende nos pinta el panorama muy bonito. La verdad es que nosotros pensamos que era justo lo que necesitábamos y lo que estábamos buscando, y no continuar con los errores del antiguo sistema. Resulta que cuando empezamos a ver este sistema ya en acción, no es lo suficientemente robusto, no habían entendido bien lo que nosotros necesitábamos. Nos encontrábamos con un proyecto en un hospital de un 3er nivel, donde tienen muchísimo instrumental, donde vienen proveedores, donde los médicos nos entregan material, y la trazabilidad se caía. A pesar, bueno, para esto la trazabilidad que siempre habíamos manejado era de escritorio. Es decir, si a ti te falla la computadora en alguno de los puntos de tu central, se te cae toda la trazabilidad y pierdes toda la información, ¿ok? Esto nos llevó a seguir buscando. Nos topamos con Interlab y todo esto se soluciona.
paso a los puntos que para nosotros en experiencia general son muy importantes. El seguimiento para la calidad del servicio, como Ana Laura lo dijo, es vital. O sea, la verdad es que el poder demostrar paso a paso tu proceso le da mucha calidad a tu trabajo. Por ello nos da ética y profesionalismo, sobre todo nosotros que estamos brindando un servicio externo. Es muy fácil de seguir y es una herramienta para los operativos. A veces otros sistemas de trazabilidad se vuelven muy tediosos y fuera de ayudarte, te perjudica, te atrasa y se vuelve muy estresante para las personas que están en la operación en la central. Obviamente es una herramienta para mejorar el proceso porque te lleva de la mano. Nosotros estamos en una certificación de ISO 9001-2015 y la trazabilidad es un plus para nosotros y es vital para poder demostrar nuestros procesos. Nos permite igualmente identificar los riesgos y oportunidades que tenemos de mejora. Nos da un seguimiento y un reporte para poder darle mantenimiento a todas las piezas. Obviamente tenemos la evidencia de todo el proceso y esto nos ayuda a proteger también al paciente. Tenemos registros de 5 o 6 años para las certificaciones. Tenemos el tiempo adecuado para cada proceso. Es decir, podemos identificar si alguien está fallando, si algún equipo está fallando o si algún proceso está llevando más tiempo y poder atacar esa problemática. Igualmente, tenemos un análisis de costo-beneficio. Un claro ejemplo, nosotros hacemos cortes mensuales y para nosotros es muy importante tener el control de las cargas y todos los insumos que nosotros utilizamos. Y eso nos permite poder ser muy eficientes en nuestros pedidos y en nuestros controles de insumos. La realidad es que hoy en día la tecnología va de la mano con la calidad. Hasta luego. Disculpa. Listo, ok. Al ser digital, es un ahorro de tiempo siempre y cuando sea un sistema de trazabilidad que sirva. Cabe aclarar que hemos tenido esa muy mala experiencia que cuando no es una herramienta para ti, te atrasa, ¿ok? Y te ayuda o te debería de ayudar a prevenir errores. ¿No? Sí. Obviamente controlas las entradas y salidas, así como nos lo mostró Ana Laura. Perdón, el micrófono, por favor. Listo. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? O al menos, ¿qué fue lo que nosotros tuvimos en cuenta en nuestra nueva búsqueda de un sistema de trazabilidad? Número 1, sin dudar alguna, pues fue el costo. Nos topamos en experiencias pasadas, como les comentábamos. Nuestra primera experiencia fue con un sistema de trazabilidad muy costoso. Y nuestra segunda experiencia fue con un sistema de trazabilidad mexicano económico. De aquí viene la pregunta, ¿qué es caro? Ya teníamos 2 experiencias. Las 2 no nos encantaban, podríamos decir que no satisfacían nuestras necesidades. Entonces nos vimos a la tarea de buscar otros sistemas y de hacer varias cotizaciones en el mercado. Unas muy costosas y unas un poquito más económicas. ¿Qué
¿qué buscábamos o qué debemos de verdad tener en cuenta cuando estamos buscando un sistema de trazabilidad? La robustez. Es decir, tal vez cuando apertura un hospital tiene una cantidad de instrumental pequeña, pero poco a poco van creciendo. De hecho, las imágenes que les puse en esta ocasión es el claro ejemplo. Esta es una carga completa, la que vemos arriba. La que vemos abajo es solo una cirugía de ortopedia de proveedores terceristas, y el instrumental que están viendo en este momento es instrumental de tóraco. ¿Qué nos pasaba también? Que, como les explicaba, los QR están marcados como lote, no puedes identificar piezas. Entonces tampoco puedes mover el instrumental de un set o de una caja a otra. Porque lo que nos hacían es estos dos sistemas que nosotros conocíamos, nos obligaban a que lo que tenía el contenedor o lo que tenía la caja, nunca más lo podías mover. Entonces, no tenías la libertad de que fueran individuos y tú pudieras mover las pinzas o el instrumental de sets. Tenemos que tener en cuenta que la trazabilidad tiene que tener un alcance y que tiene que tener actualizaciones constantes. Y que esas actualizaciones, esas actualizaciones en sets, nosotros debemos de realizarlas. Nos topamos también con sistemas que solo ellos podían modificar ciertos criterios para nosotros. Es decir, si yo quería modificar un método de esterilización de vapor a peróxido de hidrógeno, yo no podía. Tenía que llamar al proveedor para que ellos lo hicieran. Como les hablaba, tenemos que tener un crecimiento. Y esta parte para mí es muy importante. Tiene que ser didáctica. Nuevamente nos topamos con ejemplos de trazabilidad donde era muy tediosa, donde la interfaz era muy antigua, no tenía imágenes, no tenía colores, y ya no se vuelve una herramienta para nosotros. El hecho de que tuviera alertas, como lo mostraron en los videos, donde te dice, espera, no lo hagas, no va ese método, o espera, te falta un paso, es algo sumamente importante para nosotros, porque nos ayuda sobre todo cuando tenemos gente nueva, gente que está en capacitación. Nos ayuda mucho a que no cometan errores. Y pues pasamos a la parte más importante. La verdad es, ¿por qué Interlab? ¿Por qué nosotros decidimos, entre mucho mercado, buscamos tal vez unos 2 años mejorar? Y ellos sin duda han cumplido todas nuestras expectativas y mucho más. Número 1, tenemos una comunicación directa. Es una comunicación excelente. La verdad es que ellos crean un grupo por cada central de esterilización y están en el teléfono 24/7. Algo súper importante es que ellos son los programadores, es decir, no hay alguien intermediario. También nos pasó que si había un error, teníamos que reportarlo y tenían 3 días para respondernos. Sabemos que en una central de esterilización nosotros no podemos parar por un error de trazabilidad. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Continuar de manera manual. Tenemos la información en tiempo real porque no está solo en el escritorio de la central de esterilización. Otra mala experiencia que tuvimos es que al tener un sistema de trazabilidad de escritorio, necesitas que esas computadoras tengan un disco duro muy grande para que puedan guardar toda la información que tú estás generando. Y mientras más instrumental y más cirugías tengas,
pues obviamente las computadoras colapsan y se echan a perder. Un punto súper importante con Interlab, que fue clave para nosotros, es que todos los usuarios enriquecen con sus mejoras. Entonces es muy difícil que no tenga un apartado o documentos que necesites. O sea, es decir, todos enriquecemos el sistema. Por ejemplo, si necesitas que el instrumental regrese del quirófano hacia el área sucia, que fue una de las cosas que nosotros le solicitamos, la actualización no la hace solo para nosotros, la hace para todos. Entonces, los reportes y las peticiones que cada persona en cualquier lugar del mundo le realizan a Interlab, nos enriquecen a todos. Otra función muy importante es que prioriza urgencias. Cuando tú recepcionas de terceristas y es una urgencia, tú tienes la facultad de en el sistema colocar que es una urgencia y te la prioriza y se lo muestra a tus usuarios y también se lo muestra a tus colaboradores que están en operación en la central, para que ellos sepan priorizar qué cargas meter y qué cargas no. La realidad es que tiene una estadística maravillosa, porque como captura cada proceso que hizo cada persona, cada máquina, y a cada paciente y a cada médico, entonces la estadística es sumamente rica. También tiene un apartado de costos, en el cual puedes meter los costos de tus cargas, los costos de tus insumos, inclusive si vendes insumos o cargas, lo puedes costear desde el sistema de trazabilidad. Para nosotros lo más importante es que es una herramienta fácil de usar y es un proceso que te acompaña para no cometer errores. Entonces, fueron las principales razones por las cuales nosotros escogimos este sistema. No sé si tengan alguna duda, la realidad es que se ha mostrado los puntos más importantes del sistema y el por qué nosotros lo manejamos. Somos los primeros en México en traerlo aquí. Esperemos que muchos se animen a tenerlo con ustedes. Y si no tienen alguna duda. Sí, abrimos el espacio para que, bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta en el chat, tanto para Viridiana como para Ana Laura. Los leemos. Vamos, vamos, no sean tímidos. Conversemos, conversemos. Muy buenas las presentaciones, súper claras. Sí, creo que Silvana tiene la mano levantada desde el inicio. Silvana, no sé si... Silvana es colega mía de acá de Mendoza. Hola, Silvana. No sé si estará Silvana. Silvana de Maldé. Acá hay otra pregunta. ¿Requieren? ¿Cómo, perdón? Requieren, sí, la pregunta de Karina. ¿Requiere interoperar con los equipos de esterilización?
interoperar con los equipos de esterilización. No entiendo muy bien yo la pregunta, pero la realidad es que sí, el SOF articula, cada uno de los equipos está incorporado al SOF, ¿sí? Entonces es la manera de llevar la trazabilidad. Cada vez que vos hacés participar un equipo durante el proceso, ese equipo se loguea, ¿sí? Loguearlo es escanear el código y de esa manera estás incorporando el equipo y el funcionamiento del mismo al soft de trazabilidad para poder hacer el seguimiento. No sé si respondí la pregunta. Acá Miri, Clara ¿vos? que lo que dice es si requiere sí o sí la conectividad del equipo. No la requiere sí o sí, pero la realidad es que es una herramienta muy funcional, porque si no lo tienes conectado al equipo, tendrías de alguna manera que tener la evidencia, por ejemplo, del ticket, y entonces eso te generaría papel, que yo creo que es una de las metas que tenemos en la reducción de papel en estos momentos. Bien, Gerti levantó la mano. Claudia levantó la mano. Bueno, vamos por orden. Gerti. Hola, Hola, Gerti. oye, felicitaciones a las dos ponentes, maravilloso. Yo quería consultarles cuál ha sido para ustedes la mayor dificultad para implementar el sistema. Bueno, Gerti, vos usás el sistema, así es que vos no vas a contar la tuya, porque yo sé que vos lo usás y lo usás muy bien. En el caso nuestro, la mayor dificultad para implementar el sistema tuvo que ver un poco con lo que dijo Viridiana. Nosotros nos costó pasar del papel al soft porque teníamos miedo de perder información. Pero a medida que hemos ido creciendo y sobre todo con el soporte, como dijo Viridiana, de que uno frente a un inconveniente tiene el soporte disponible en el momento del problema, bueno, fuimos perdiendo ese miedo y de a poco fuimos dejando de lado el papel. Eso fue por un lado. Por el otro lado, necesitamos de una reorganización para manejar nuevos tiempos, y bueno, la verdad que para ser completamente honesta, nosotros hará unos 6-7 meses que estamos trabajando con el soft, tampoco es que tenemos mucha experiencia, nos falta desarrollar la parte administrativa, sobre todo la parte de estadísticas. No sé, Viridiana, tú llevas mucho más tiempo que yo, y bueno, Gerti, contanos. Mi principal dificultad es, en nuestro caso, enfermería de quirófano. Está muy arraigada al papel. Entonces, si nosotros no le imprimimos lo que le estamos entregando y lo que ella nos está entregando de vuelta, no logran tener esa confianza. Entonces, al final tenemos una excelente herramienta, pero seguimos con un poquito de papeleo. Pero es simplemente... Yo creo que eso también un poco tiene que ver con la oferta de Interlab de ampliarse a los restantes servicios del hospital, y yo entiendo que cuando eso ocurre, porque si área quirúrgica no está incorporado al SOF, de pronto ahí se nos complica, ¿no? Pero yo creo que el proyecto en sí mismo es lograr integrar todos los servicios para que justamente podamos eliminar la herramienta papel. Gerti, para vos, ¿cuál fue el peor, tu más difícil situación? Mira, yo te diría que el máximo miedo que existía era el hecho de poder, de que la gente no se acostumbrara. Pero yo lo que rescato de este sistema es que es muy fácil para el personal adaptarse. Y quería escuchar de ustedes cuál había sido, porque el principal temor cuando a mí me manifiestan es, ¿y la gente se irá a acostumbrar y lo podrán llevar a cabo y lo podrán seguir? Porque yo he visto otros sistemas que en el fondo el gran problema es que hay que escribir mucho, hay que estar anotando muchas cosas
Y eso se complica, o hay que ir anotando de etiqueta en etiqueta. Y eso gasta mucho tiempo, la gente deserta del sistema. Entonces, eso me parece maravilloso. Y una cosa que te quiero comentar que me pasó hoy día, yo estaba con mucho trabajo y mi jefa de un rato a otro ve un correo que me dice, necesito la estadística de lo que ha pasado enero, febrero, marzo, abril del año 2019, 2020, 2021 y 2022 de todo lo que hemos tenido de productividad. Ya, más todo detallado, lo quiero todo. Yo pedí ayuda, la verdad que pedí ayuda a Ezequiel, y en 30 minutos me tenía resuelto el problema. ¿Sabes tú cómo quedé con mi jefa? Hermoso. Como reina quedé. Sí. Sí, es así. Yo reconozco que todavía no he tenido mucho tiempo para hacer uso, porque la verdad es que el sistema es muy intuitivo, pero son muchas las cosas que uno puede hacer con el sistema, entonces la sensación es que todavía no lo podemos aprovechar en su máxima expresión, pero entiendo que es una cuestión de tiempo. Y el otro conflicto que yo tuve es que, y si a mis chicos del Santa Isabel están escuchando, les mando un beso, porque se metieron de lleno, y como son tan curiosos, y metíamos el dedo a cada rato, o a veces le planteamos a los desarrolladores situaciones en donde nosotros necesitábamos cambios. Acá Alejandra, mi colega de Buenos Aires, Ale Schroeder, pregunta, ¿no? Si de la etiqueta uno puede hacer observaciones o puede agregar cosas. Nosotros fuimos pidiéndole a la gente de Interlab que fuera adaptando ciertas cosas de acuerdo a lo que nosotros necesitábamos. Y como decía Viridiana, hay soft que se demoran, no sé, 3 días, 4 días, 5 días, una semana en resolver una situación, y nosotros acá lo hacemos de manera, en un ratito, y esa velocidad de respuesta es sumamente importante. No sé qué más. Perdona, Anita, y otra cosa, mira, yo sé que todavía tú no has llegado a quirófano. Cuando llegues, es que de verdad que es maravilloso, porque yo en este minuto además tengo con valor todo lo que significa cada proceso de esterilización. Por lo tanto, yo sé cuánto cuesta una riñonera, cuánto cuesta una copela, cuánto cuesta una caja de cierta magnitud, y eso está en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El doctor A, yo sé cuánto gastó en una cirugía, y el doctor B sé cuánto gastó en la misma cirugía. Entonces, cuando vienen de finanzas y te preguntan, ¿y por qué están gastando tanto? Perdón, aquí está reflejado. Esto es lo que pasa. Puedo ser capaz de sacar, ¿no es cierto? Y decir, a ver, por concepto de reproceso, ¿cuánto gasto por reproceso dentro de la central, por reproceso en el quirófano, porque están manipulando mal el instrumental? Con eso hemos conseguido más recursos. Con eso conseguimos ahora otra lavadora. Con eso, y con corregir errores. Claro, y corregir errores. Sí, sin duda. Y el tema de la identificación unívoca del instrumental y de todo en los materiales, que es una de las inversiones más grandes de las instituciones de salud, dejó de desaparecer. Con el control dejó de desaparecer. Y me imagino en situaciones como la institución de Viridiana, en donde manejan tanta carga de instrumental, el tener todo el material cargado y cada dispositivo etiquetado. Y bueno, y el tema de la etiqueta, ¿no? Esos sistemas en donde uno tiene que mandar el instrumental al desarrollador para que le cambie el chip o para que le cambie el marcado. El marcado, uno lo hace en el momento, ¿no? Tienen menos vida útil y tal vez, pero agiliza y mantiene en constante movimiento el sistema. Y nosotros nos adueñamos de la charla, ¿no? Sí, perdón. Tamara, perdón, Gerti. Perdón, Gerti. Disculpa. De cosas que son interesantes de pensar, es que cuando te piden, por ejemplo, hay un paciente, si alguien tengo micrófono. Me han mandado el manual, pero he estado viendo y todo, pero a veces los números no sé cómo poner. No, que alguien está con el micrófono prendido. Sí. Con Espinosa. Ya. Entonces, mira,
esto es más por imagen, ¿ah? Pero por Dios que la imagen es importante. Ya, yo de hecho no tengo la cámara prendida porque mi imagen no es buena hoy día, porque ustedes están regias y yo no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto, ¿no es cierto? A mí tuve un evento porque salió un paquete mojado. Y tuve que presentar un informe de por qué había salido el paquete mojado, cómo habían sido los ciclos, y ahí está algo que tú dijiste, cuando está enlazado al ciclo, cuando yo pude mostrar el impreso que me daba el sistema, lo pude hacer con un informe que me daba el sistema, o sea, olvídense, me dio otro prestigio frente al director médico a que yo hubiera configurado, ¿no es cierto?, porque hubiera tenido que sacar hubiera tenido que ir con mi voucher aparte, o como alguna vez llegaba con unas tremendas hojas Excel pegadas con scotch, una con la otra, ¿no es cierto?, para que vieran que efectivamente yo sí hacía trazabilidad, entonces tenía todas las cosas y todo pegado, era una vergüenza, la verdad que ahora lo pienso, y era una verdadera vergüenza llegar a donde el gerente de la clínica, una vez les juro que llegué así, con todas mis hojas, todas pegadas, una detrás de la otra, y decir, mire, si yo de verdad que llevo el control, y ahí es súper diferente a presentarlo de buena forma. Entonces, cuando yo hice eso, todos quedaron, verdad, entonces te vamos a dar dinero para que cambien estos contenedores plásticos a contenedores metálicos. Y eso es importante, porque eso es gestión. Y la información nos da poder. Ya, chiquillas, las dejo porque ya hablé mucho. Chao. Gracias, Gerti. Tamara tenía la mano levantada, no sé si quiere comentar algo, si no paso a leer algunas consultas que también quedaron en el chat. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería hacer una consulta con respecto si en caso de que haya alguna falla en nuestro sistema, en nuestras computadoras, si hay algún respaldo, alguna base de datos en la que nosotros podamos visualizar la información, claro, como si fuera un backup, digamos. La verdad que cuando nosotros hemos tenido algún problema, ¿sí?, respecto de eso, hemos recurrido a la mesa de consulta 24/7, hemos planteado el problema y automáticamente se ha resuelto. Siempre, o sea, cada vez que haya algún inconveniente, cuando uno lo plantea, se resuelve. Y hemos encontrado la forma de ir sorteando cada uno de esos inconvenientes. Sí, información perfecta, muchas gracias. O sea, realmente es importante tener un buen internet. Obviamente en algún momento puede fallar, pero siempre hemos tenido la apertura y nos han resuelto en el momento. Por ejemplo, ayer nos pasó que estaba fallando la interfaz para que leyera el ticket de un esterilizador, pero como guarda el esterilizador los tickets, entonces inmediatamente se resolvió porque fueron a la base de datos y lo capturaron. O sea, no hay mayor problema. Sí, acá Ezequiel comenta en el chat que todo queda en el servidor y si una PC falla no pone en riesgo la base de datos, ¿sí? Ezequiel lo cual es un descanso, o sea, lo cual es un descanso. Yo sí, la verdad que confío en los desarrolladores, entonces sí, ese es el otro respaldo que uno tiene, ¿no? Porque uno está enfocado en la central, uno está enfocado, pero el saber que detrás de ese soft hay gente que responde frente a las necesidades es sumamente importante. Bien, les leo algunas otras consultas. Bueno, lo de la etiqueta que comentaba Alexandra, Ani ya lo respondió. María consulta, quisiera saber desde qué año se están implementando. Entiendo que les consulta a ustedes en base a su experiencia, en qué año lo han implementado. No sé si es eso lo que quieren saber, o si la empresa desde qué año está implementando. Esto lo consulta María. Yo hace aproximadamente 7-8 meses que logré incorporar el soft a la central en donde estoy trabajando actualmente. Sé que el soft ya lleva unos cuantos años, no sé decir cuántos, pero como yo lo conocí desde un inicio y fui viendo su evolución, también vale decir que ha evolucionado tremendamente, un poco en base a lo que decía Viridiana,
que cada mejora, o sea, que cada vez que un cliente plantea alguna necesidad o alguna situación, eso le ha servido a los desarrolladores para ir mejorando el software, y eso nos abarca a todos. Entonces, está buenísimo. Viri, vos. Nosotros empezamos el año pasado con pláticas. La realidad es que este año fue ya la apertura del hospital donde implementamos, pero estamos encantados. No hemos tenido ningún problema, o al menos ningún problema que no se resolviera de forma inmediata. Bueno, y después de tan malas experiencias, la verdad es que estamos encantados. Bueno, Victoria las felicita, dice que muy buenas las presentaciones, y la consulta es, quisiera saber en qué países están trabajando con este método. Tenemos Viri en México, Ani está aquí en Argentina, y el sistema está implementado en Brasil, yo sé en que Uruguay. está en Paraguay, yo sé que está en Uruguay, en Chile, Brasil. Yo puedo hablar de Uruguay, que me consta, Paraguay, que me consta, Chile, México ahora, y no sé qué otros países de Latinoamérica, pero me parece que, no sé si Colombia también. Perú Colombia también. Perú, Colombia estamos implementando. México, en Bolivia. En Ecuador se está por implementar también un sistema. Así que sí, estamos en más de 11 países de América Latina. 11 países, ajá, o sea que somos casi todos. Un montón. Bueno, otra consulta. Mary, ¿cómo solucionar el tema de una central donde en el proceso del material la etapa de lavado es manual y eso dificulta el control del material al ingreso? Existe un apartado donde capturas el lavado manual. Entonces, ahí realmente le das entrada al instrumental y tú colocas la forma en la que lo lavaste. Por ejemplo, el tipo de jabón, si fue neutro, enzimático. Entonces, es una manera de llevar el control a pesar de no tener un lavado automatizado. A nosotros nos sirve como un prelavado, nosotros lo capturamos. A pesar de que tenemos lavadoras, nosotros hacemos el prelavado y se captura de esa manera. No sé sí, si... queda registrado quien hace, digamos, quien hace la etapa de lavado manual, queda logueado para poder hacer el traspaso a limpio y seco, ¿sí? Entonces, de alguna manera te permite monitorear la calidad del trabajo de quien lavó puntualmente ese material. No sé si esa es la respuesta. De hecho, yo creo que ese es un punto sumamente importante, porque muchos sistemas sí te permiten capturar el nombre de la persona que lo está haciendo, pero se queda corto. En este caso, cada uno de nosotros tenemos una identificación. Exacto. Y en cada parte del proceso es necesario que sepan quién lo está realizando. El proceso no te deja seguir, no te deja avanzar. Yo lo mostré en los videos. No te deja avanzar, sino estás todo el tiempo logueándote. Eso hace que cada etapa, ¿sí?, quede registrado el nombre del recurso humano que lo hace, ¿sí? Y también que el personal se haga responsable de ese proceso. Sí, sí, tal cual. Bien, excelente. No sé si hay alguna otra consulta. Por el chat ya fuimos respondiendo todo. Gerti comenta que lo tiene desde el 2018. Hubo una consulta de en qué centro está en Uruguay, Hospital Británico. Y está en Go Medical, que es un tercerista. Central tercerizada. Ahí mandan saluditos de Salto, Uruguay. Zuli, besos. Desde Montevideo. En La Española me parece que en Uruguay también está. Me parece. Bueno. Anita, comentar también
algo que a mí me parece altamente importante, que es que los otros sistemas, por lo menos los que yo coticé en su momento, me decían, bueno, ¿cuántas licencias va a querer? Claro. Entonces Sí. uno iba y decía, ni conocías el sistema, no sabías de trazabilidad. Te estoy hablando 2018. ¿Cuántos quiero? 4, 5, no sé, ya. Chuta, y después te vas dando cuenta que crece tu central y necesitas nuevos computadores, necesitas nuevas licencias o necesitas más gente que opere. Ah, pero eso tiene un costo adicional. Claro. Hay que cobrar más. Chuta, yo lo quiero implementar en quirófano, sí, pero ese módulo tiene otro valor. Es que yo lo quiero implementar en la sala de desinfección de alto nivel, pero eso es otro valor. Y chuta, y si Claro, yo quiero... porque esos sistemas son de escritorio. Y Sí. esa es la fortaleza del desarrollo de este producto, que es web. Entonces, y sí, uno necesita los puestos de trabajo para poder trabajarlos, pero en cuanto uno tiene el puesto de trabajo, es decir, la conexión a internet y la PC y el lector, tiene el sistema en el lugar del servicio en donde lo quiera implementar. Anita, y otra cosa que nos pasó ahora nosotros acá fue que salió una nueva norma que está en revisión ahora, pero Sí. es que vamos a tener que trazar los productos, productos que sean implantables, por ejemplo, partimos con eso, y luego vamos a tener que trazar y dar cuenta al ministerio de todo lo que se utilice en la central de esterilización. En la colocación del implante. Exacto. Sí, pero Sí. además de la colocación del implante, va a ir más allá porque quieren trazar las jeringas, quieren trazar todo. O sea, es una locura. Sí. Y la verdad es una locura. Pero yo me siento súper contenta porque ya tuvimos algunas reuniones y el sistema, por el mismo valor que pagamos en forma anual, sirve para extenderlo para todo eso. Por lo tanto, por lo menos en mi caso, tengo el problema resuelto. Sí, totalmente. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros implementamos las etiquetas también para nuestros insumos. O sea, es decir, para nuestras bolsas, nuestros biológicos, o sea, para darle salida en un consumo interno, lo que se consume en la central. Los biológicos, los sacamos con las etiquetas y el costo nos lo da automáticamente. Ah, qué buena idea esa. ¿Ves? Me estás dando una idea que la voy a tener presente. Me gustó esa idea. Yo no la hago, pero Yo me tampoco. encantó. Por ejemplo, los Esos me Bowie. gustan. Todos los días sacamos el Bowie. Sí. Con el código. Entonces, Okay. Después del mes, yo ya sé que sacaron 30 Bowies y obviamente el costo. Ah, mira. O sea que vos tenés cargados los insumos en el módulo administrativo, codificados con un código y entonces lo escaneás y, viste, Gerti, que siempre aprendemos un poco más. Es que es maravilloso, porque yo ahora tengo que empezar a trabajar y a responder por mis costos, y de verdad que es un dolor de cabeza, porque mando a la secretaria que vaya a contar, a que vaya a poner, se equivoca, pierde información, y con esta idea que está dando Viridiana me parece espectacular. Voy a hablar después, necesito cómo hacerlo, necesito una clase extra, por favor. Ezequiel, te vamos a estar molestando la semana que viene, Gerti y yo, para que nos ayudes. No, porque Anita, además que mi gente aprende más rápido, entonces todos lo hacen más rápido que yo. Toda mi gente aprende más rápido. Para ser honesta, ellos me enseñan a mí. ¿Qué querés que te diga? Yo empiezo, chicos, esto es así. Es así. Los equipos que nos acompañan son fundamentales para que todo progrese y para que todo salga bien. Yo tengo un equipazo, les vuelvo a mandar un beso. Y sí, es así, aprenden rápido. Yo no sé cómo hacen estos chicos. Porque es muy didáctica. Yo creo que este sistema realmente es una herramienta. Cuando tienes un sistema que no sirve, es muy frustrante, es muy desesperante, te atrasa y regresas al papel. Claro, sí, y sí. Sí, bueno, nosotros en este momento estamos... La serviera, ¿verdad?
Viridiana conversó conmigo y creo Sí. que ya superó al maestro. El año pasado fue una experiencia excelente. O sea, nosotros lo único que queríamos, le preguntamos a Ezequiel, ya estábamos completamente convencidos, pero como veníamos de malas experiencias, queríamos a alguien que ya lo tuviera, alguien que no nos mintiera, alguien que nos dijera la realidad. O sea, a mí dime, si falla, dímelo con toda la honestidad. Y platicamos y no, nos terminó de convencer. Fue un absoluto sí, lo vamos a traer a México y lo vamos a usar para toda la vida. Bien, como para ir cerrando, Emilce, si tiene algún, porque ya estamos en hora, así sí, sabemos que algunos están, no sé si en horario laboral, sabemos que hay gente de distintos países y que pueden tener que volver a reinsertarse en sus labores. Emilce, si tenés algún comentario o alguna duda, que veo que tenés la manito levantada. Emilce Centurión. Hola, ¿Sí? ¿cómo les va? Un placer escucharlas a todas. Muy linda la exposición, Ana Laura y esta chica de México, me encantó. Lo que quería era aportar nada más. Nosotros no tenemos ese sistema de trazabilidad, me interesa mucho para poder utilizarlo acá en Corrientes. Somos de Argentina Corrientes, de un instituto privado. Y nosotros, eso que comentaba ella sobre la contabilidad de lo que usamos en Central, nosotros lo tenemos hace mucho implementado y lo hacemos todos los meses para saber los costos de cada servicio y qué cantidad utiliza, y lo tenemos que hacer en forma manual. Así No, que sí, eso va a ser sí, lo bárbaro. tenemos manual. El tema es que con lo que Viridiana nos comenta y las herramientas que da el soft, el cambio es... Muchísimo más práctico, sí, bárbaro. Nosotros lo cargamos en un Excel y de ahí en más partimos para poder hacerlo un poco más práctico, pero está buenísimo. Así que un placer, un saludo, muchas gracias. Y no, eso nomás quería compartir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Emilce, les agradecemos a todos, por supuesto a Ana Laura y a Viridiana por las exposiciones, ya fueron sumamente felicitadas, la verdad que muchísima la claridad con la que hicieron las ponencias, se los agradecemos mucho. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el chat hemos compartido las redes sociales, en los próximos días les vamos a estar haciendo llegar por correo el certificado de asistencia, le vamos también a compartir allí todas nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, vamos a estar subiendo la grabación de esta jornada, vamos a estar compartiendo información también sobre otros eventos que vamos a estar llevando a cabo, e información de interés para que puedan ir intercambiando experiencias, y por supuesto con gusto quedamos a disposición para hacer lo que hizo Viridiana en su momento, e intercambiar experiencia como con Gerti, con Ana Laura, para que puedan conversar entre ustedes y zanjar cualquier tipo de duda o de comentario al respecto. Les agradecemos a todos. Les agradecemos a todos, les mandamos un saludo grande y buena tarde o buena noche, según sea el caso. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Un beso Chau, grande, chau. muchas Un gracias. beso grande. Gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós, adiós Gerti, Chao, beso muchas grande. gracias, son unas divinas, divino, nos sirvió de muchísimo lo que nos enseñaron. ¿Dónde? Ahí, María Rosina Mendoza, Figueroa, besos, Marta. Muchas gracias, saludos desde Bolivia. Saludos, Gracias, hasta Adam. luego. Saludos, excelente Ani, como siempre, abrazo. Gracias, Ale, beso. Felicitaciones a ambas, muy buena presentación, como siempre. Gracias, Leandro, beso grande. Igualmente. Este es el tema.